Hoy continuamos con nuestra serie basada en la primera epístola a Timoteo y serie que hemos titulado Un modelo a seguir, porque tiene que ver con una enseñanza que transmite el apóstol Pablo a Timoteo, pero de diversas índoles, ¿no? No solamente pastoral, sino también eclesial. Y vimos la semana pasada que tras un mandato, ¿verdad?, que emerge de la primera sección de esta primera carta, un mandato correctivo a Timoteo para que mandase a detener la enseñanza diferente al Evangelio que se estaba brindando. Ahora inicia, digamos, esta sección del verso 12 en adelante, hablar ya no sobre lo que acontece en la iglesia allá en Éfeso, sino lo que acontece en su vida. Es de una manera, comienza a dar un giro en la carta y a dar una especie de un testimonio. ¿Qué es lo que está viviendo él? ¿Cómo llegó a esto? De modo tal que he puesto como título La razón de estar en el ministerio, que es más o menos lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo. Quiero compartir dos razones, pueden haber más, solamente voy a compartir dos. Y quiero que prestemos atención a la primera. La primera razón por la cual indica que él está en el ministerio del apóstol Pablo es por la gracia de Dios. La sola gracia de Dios es que él lo lleva al ministerio. Quiero que veas el cuadro primero, que resume los versos 12 al 14 de esta sección. Y allí vas a encontrar en este cuadro un resumen comparativo del obrar de Dios, como lo está manifestando Pablo, versus el obrar del hombre, que diríamos también es un testimonio de él, de su vida. Y él manifiesta así respecto al obrar de Dios en su vida también. ¿Qué dice? Yo he visto que el Señor me ha fortalecido, el Señor me tuvo por fiel, el Señor tuvo de mí misericordia y su gracia fue manifiesta en su vida, en mi vida. Su gracia fue mayor y comparamos la obra del Señor en mí a mi propia obra, en mi carnalidad, en mi humanidad, en mi ignorancia. Dice él, yo por el contrario, mi obrar fue el siguiente. Yo fui blasfemo, fui perseguidor de la iglesia, fui un injuriador y además todo esto lo hice por ignorancia en incredulidad. Y esta, digamos, es la manifestación, lo que está describiendo allí el apóstol Pablo en esta epístola, que es ya un hombre un tanto recorrido en los avatares del ministerio, y le escribe aún no el pastor, que es su discípulo Timoteo. Ahora bien, no solamente comienza a compartir qué no tiene que hacer, qué tiene que corregir, sino le dice, mira, esto me ha pasado a mí, tienes que tenerlo presente. Hay un costo en el ministerio. Y no me refiero a un costo pecuniario necesariamente. Pero el servir al Señor tiene un costo. Y tienes tú que aprenderlo también, Timoteo, como también los que estamos aquí hoy. Y guarda esto referencia con lo que en sus inicios recordarás cuando Saulo tiene ese encuentro con el Señor allá en Damasco y no puede ver y se encomienda, ¿verdad?, a Ananías para que vaya por él. ¿Qué dice Ananías? No, 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 él nos persigue. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? Hechos capítulo 9. El Señor le dice a Ananías, anda por él, ¿no? Anda a esta casa y anda, tráelo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué cosa? Padecer en mi nombre. Frente a esta, digamos, reacción inmediata de Ananías, mira cómo se comporta, mira su conducta, mira lo que ha hecho con nosotros, los que creemos en ti, Señor. ¿Cómo quieres que lo llame él? ¿Cómo quieres que vaya por él? Y es que tenemos que reconocer, recordar o aprender que por encima del prisma humano está la lectura de Dios sobre nosotros. Los hombres, nosotros, los seres humanos, somos muy dados al juicio, a la crítica, a la observación de los demás. Pero sobre todo cuando incluso alguien está en el pastorado. ¿Cómo es que esta persona es pastor?
pero mira, no sabe predicar, pero mira, no sabe enseñar, pero mira, X, Y, Z, N razones, siempre le encontramos algo. Y eso no es nuevo, porque es propio de la naturaleza humana. Muchas veces no consideramos a quien Dios considera. En una ocasión tú recordarás que Dios desestima a Saúl en el reinado y designa a otro. Y entonces convoca a su siervo, el profeta Samuel, y lo lleva a la casa del padre de David. Y le pide que le presente a los hijos, ¿verdad? Y el papá de David comienza a presentarle el mayor, tal, tal, tal. Y el Señor le va diciendo, él no es, él no es, él no es, él no es, hasta que se acaban los hijos. Y Samuel le pregunta, ¿no tienes más hijos? ¿Estos son todos? No, tengo uno más. Pero se lo cuenta, pues. Este pastor de ovejas ahí chiquillo. Mi papá creía en el hijo. Y dice Samuel, llámalo. Y cuando lo llama, lee tu Biblia, dice en la Escritura que el Señor le dice, Él es, a Él úngelo. Él va a ser el futuro rey. Nuestra naturaleza humana nos lleva a mirar muchas veces la paja y la viga, todo junto en el ojo ajeno. Eso somos nosotros. Pero Dios no es así. Dios no llama así. Dios llama a quien le place y la iglesia es la que reconoce los llamados. Es interesante que hoy nosotros como iglesia de Miraflores tenemos un cuerpo pastoral en ejercicio, tú lo puedes ver en pantalla. Y antes de estos pastores que aparecen allí, había otros, ¿verdad? Había un cuerpo pastoral anterior, este es el que está en este tiempo, pero ese también dejará de ser y vendrán otros pastores. O sea, este cuerpo pastoral no es eterno. Nosotros también pasaremos, también estamos de tránsito y vendrán otro cuerpo pastoral. Ahora fíjate, volviendo al texto, cómo empieza esta sección el apóstol Pablo. Él dice, tengo que poner por delante lo que son mis debilidades, no mis fortalezas. Y por eso empieza diciendo, recordando y reconociendo a aquel que me fortaleció, que es Dios. Cuando alguien habla de su necesidad de ser fortalecido, cuando ya no tiene fuerzas, pues verdad. Pues ya tienen que hacer un alto, o sea, un break, un momento, dame un descanso, necesito recobrar fuerza. Voy a distraerme para poder retomar el punto porque ya no jalo, ¿verdad? Hay que empezar. Porque ya no puedo seguir adelante de este ritmo, con esta tarea. Yo tengo que hacer un momento. Dame un momento. Hay una debilidad propia del ser humano. No es todopoderoso. Y esto reconoce Pablo y se da cuenta de sus debilidades, de sus limitaciones. Y entonces, ¿qué es que él necesita esa fortaleza? Porque los avatares del ministerio, de los cuales justamente el Señor le decía a Ananías, le es necesario porque va a tener que padecer por causa de mi nombre. Eso va a aprender, lo aprendió del camino. Fíjate lo que escribe el propio apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corinto. Según de Corintios capítulo 11, él dice lo siguiente. Le dice a la iglesia, ¿son ustedes ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Si ustedes lo son, yo también. Yo más que ustedes. En trabajos, ¿ustedes trabajan? Yo más abundante. O sea, no puedo decirme que yo trabajo más. En azotes, ¿qué dice? Sin número. Es innumerables azotes, ¿no es cierto? Innumerables azotes. En cárceles, más. ¿Quién quiere ser pastor? ¿Se animan? Y seguimos, ¿eh? En peligro de muerte, mucho más. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es ¿mi qué? Mi debilidad. En los muchos avatares que tiene que transitar ministerialmente el apóstol Pablo, se da cuenta que él es dependiente, que él es frágil, que él es débil. Porque la labor pastoral no es sencilla, hermanos. Recordemos que finalmente también esta epístola es una epístola pastoral. Y la labor pastoral resulta un privilegio. Resulta en algunos casos reconocimiento, no aplausos, sino, mira, ese pastor tal, ok. Pero conlleva costos. Conlleva costos personales y costos aún para la familia. Hay que hacer renuncia muchas veces cuando se obedece a un llamado pastoral. Hay renuncias que se hacen con gozo, ciertamente, pero que conllevan también luego todo el contexto familiar. Y ahora un par de ejemplos sencillos. El cuerpo pastoral de hoy, por ejemplo, porque si bien es cierto, es una predica que sale en las redes, YouTube, Facebook, a mí me interesa dirigirme a ustedes como iglesia de Miraflores. Nosotros aquí como iglesia, digamos, todos los pastores tienen carrera universitaria, creo que menos uno, pero todos tienen carrera universitaria, todos después estudiaron teología, y no es pocos años, que no, o sea, yo me morí 8 años después de la universidad estudiando teología, y tengo otra carrera más. Entonces todos tienen una carrera, todos tuvieron un trabajo secular, que diríamos teníamos todos entre comillas, un trabajo asegurado, trabajo ganado por concurso, que ascendimos por meritocracia, muchos estuvimos en el top de la función, y dejamos, entre comillas, esa estabilidad laboral para renunciar por todo. ¿Y venir a dónde? A servir a Dios al pastorado, dejándolo todo. Renuncias. Renuncias que tú tienes que poner es, ¿esto puede afectar o va a afectar en familia? Por supuesto que sí. Mi familia particularmente vive en San Borja. Tenemos un departamento en San Borja. Es producto de una herencia de mi mamá, por si acaso. No es que, ahí están los diezmos de la casa. No, no, no. Siempre hay gente que habla, ¿no? Y habla mal. Entonces, por si acaso, es la ventaja de ser hijo único. Y entonces, vivimos en San Borja. Y estando allí, con mis hijas y esposa, yo recuerdo que mis hijas tenían 8 y 12 años. San Borja se caracteriza por ser un distrito que día domingo, hace muchísimos años, cierra el Pentagonito, ¿no? Y hay bicicleteadas, hacen running y todo lo demás. Y era una costumbre nuestra como familia, tomar un buen desayuno, descansados, y entonces nos íbamos a pasear con bicicleta con las niñas, etc. Hacíamos una compra después, un almuerzo descansado. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos al culto el día sábado como familia. Nuestras hijas iban a la escuela dominical, iban a su grupo de jóvenes. Katy y yo entramos a nuestro culto el día sábado. Acabamos el culto el día sábado, 8 de la noche. Éramos guías de grupo de pequeños matrimonios. Íbamos a nuestra casa con todos los matrimonios, con sus hijos. Nos quedamos hasta las 12, 1 de la mañana. Despertábamos y empezaba el domingo familiar. Y porque no saben, por quienes son nuevos en la iglesia, por eso se creó en su momento, se implementó el culto del sábado en Miraflores, para que justamente algunas familias de la iglesia puedan abocarse el sábado, no para fidelidad de la congregación, sino para que puedan venir el sábado. Tienes escuela dominical, tienes academia bíblica, tienes tus grupos pequeños, tienes culto, tienes todo, y el domingo le dedicas a tu familia. Por eso se implementó el culto del sábado hace 20 años. Esa fue la razón. Y entonces nosotros empezamos a hacer eso justamente, aprovechar el día domingo para hacer domingo de familia. Pero un día acabó todo. Cuando nos invitaron al pastorado,
Y entonces dijimos, vamos a aceptar. Tenemos la convicción del Señor. Nunca más hubo pentagonito. Nunca más hubo desayuno de familia. No tenemos ningún día del padre, ningún día de la madre, desayunos ricos, chicharrones, que usted... No tenemos. Porque son cosas nimias, sencillas. Pero ese entonces, nunca más día de familia. En la mañana porque estamos acá. Ni en la tarde de sábado porque estamos acá. ¿Se dan cuenta? Porque hay costos. Los que son de familia pastoral saben de esto. Nunca más tuvimos un domingo. El año pasado, a finales de octubre, noviembre, una de mis hijas, ya son señoritas las dos, ¿no? Papá, ¿tendremos algún día un domingo de familia? Como un desayuno como antiguo, tal vez ya no pentagonito. Ahora aprovechamos algunas vacaciones para hacer eso. Pero son costos, ¿te das cuenta? Tal vez no se ven, no es parte del día a día de todos. Y hay muchas cosas más. Hay muchas cosas más. Pero es parte. Pablo va a reconocer lo que tiene que renunciar, va a reconocer también sus propias limitaciones. Va a reconocer que él necesita fuerzas en esas circunstancias que lo recompongan personalmente. Sabe que tiene una carencia y que esta carencia no puede ser suplida de una manera autogestionaria. Él no puede hacer nada para recuperar esas fuerzas por sí mismo. Y entonces necesita recuperar esas fuerzas de lo alto. Y es por eso que dice Dios. Es Dios justamente quien operó ello. Ahora, tú recordarás ese pasaje que cita el profeta Isaías en el capítulo 40, cuando dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene. ¿A quien no tiene? Ninguna. Ninguna es, ¿cuánto? 0, ¿verdad? Multiplica algo por 0, ¿cuánto da? 0, ¿no es cierto? 0. ¿Y cómo multiplica la fuerza del que tiene 0? Porque eso solo lo puede hacer Dios. Ese no es un tema humano, porque es un tema sobrenatural. Es aquí donde opera la gracia, misericordia y el todo poder de solamente Dios. Y afecta la vida de los hombres y mujeres que Él creó su imagen y semejanza. Particularmente ahora, Pablo lo dice. Y Pablo reconoce su condición. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué te lleva a ti a considerar que estás cansado? ¿Qué te lleva a ti a reconocer tu debilidad? ¿Qué situación, circunstancia en tu vida tú puedes decir, me siento vulnerable? Piénsalo un instante. ¿Qué se da en tu vida que tú puedas decir, me siento débil? Me siento necesitado de fuerzas. Ya no puedo más. No me basta un Gatorade. No me sirve eso. Solo puedo recuperar las fuerzas si vienen del Señor. ¿Te has puesto a pensar? Ahora, a este débil es interesante que justamente termine escogiéndolo. ¿Quién? Dios. Y va en consonancia lo que el mismo Pablo va a decir él en su otra carta a este mismo iglesia de Corinto. Él dice allí en 1 Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Toma nota de lo último. A fin de que nadie se jacte en su presencia, porque no se trata de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Más allá de esto, el apóstol Pablo va a decir, me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Lo que está diciendo es, bueno, Dios me evaluó, ¿no? Dios me evaluó y vio mi fidelidad a Él. Wow. Yo cuando vi este pasaje, así inmediatamente vino un flashback así en mi mente, la fidelidad, y me remonté a mi época de seminario, en una de mis clases. Muy pocas frases quedaron así impactadas y quedaron grabadas en mi mente y corazón.
Y una es la que les voy a compartir, que les he dicho antes, como se llama de la fidelidad. Dice lo siguiente, el profesor nos decía, muchachos, ustedes son seminaristas, tal vez alguno de ustedes llegue al pastorado. Fíjense bien en esto. Él decía, Dios no nos ha llamado a tener éxito, sino a serle, ¿qué? Fiel. Dios no nos ha llamado a tener éxito, sino a serle fiel. No se trata si tienes un culto, 2 cultos, 3 cultos, 8 cultos, 1000 personas, 3000 personas, 5 personas. No, eso no es. Dios lo que está buscando en ti es serle fiel. Serle fiel. Fíjate que no es un tema de autopercepción, o sea, yo considero que estoy así, que estoy... No, no, no. Tampoco diríamos que es el resultado de su autoevaluación. Porque si nos vamos al texto, ¿qué dice el propio Pablo de sí? Él dice que fue blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿verdad? Con ese análisis paulino de sí mismo, está en rojo, pretende, ¿verdad? Pablo diría, ni yo mismo me escojo, ¿no? Con este currículum. ¿No? ¿Qué me va a escoger para ser ministerio? Ni hablar. Y es que una vez más, no se trata del hombre, sino se trata de ¿quién? De Dios eligiendo sus siervos. Porque Dios no solamente va a ver nuestro pasado, sino Él va a ver quiénes son los instrumentos escogidos por Él hacia el futuro. Lo que podemos llegar en sus manos para la extensión de su nombre. Y eso es lo que está viendo el Señor cuando elige a un hombre, a un siervo para el ministerio. Y no olvidemos esto sobre todo que aquellos que anhelan obispado, como dice la Escritura, para considerar. Fíjate, en su momento un rey le sucede el trono a otro. Y en este cambio se da una particularidad, que es un padre que sucede a su hijo, ¿no? O un hijo que le sucede al padre, mejor dicho. Primera de Crónicas, capítulo 28, es David que habla a Salomón. Y David le dice, siendo rey, le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? La razón. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No hay nada que a Dios se le pase por alto, se le escape. No hay nada que Dios desconozca de tu vida, en mi vida. No hay nada. No hay nada. Fíjate, es un rey que le dice a su sucesor al trono. Un paralelo hoy cuando sale el presidente, le dicen al presidente, es el plenipotenciario, ¿verdad? Porque tiene todos los poderes. Y por eso delega embajadores con poderes. Ahora este rey, que uno diría terrenamente es plenipotenciario, le está diciendo a su hijo todo lo contrario. Le está diciendo a su hijo, mira, tienes que entender, hijo, que tienes que aprender a sujetarte a quien realmente ostente el poder y quien te pone acá. ¿Quién es? Es Dios. No es un tema de linaje de padre a hijo, no. Es una sucesión real. No, no, no. Date cuenta. Sí, vas a tener poder, autoridad, lo que quieras, pero no se trata de ti, no se trata de mí, sino se trata de quién? De Dios. Tienes que entender esto ahora que asumes. Estos 3 verbos que aparecen allí, sírvele, escudriña y entiende, da una pauta de lo que está buscando Dios. Porque cuando nosotros desarrollamos un ministerio en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál fuere? Soy guía de grupo pequeño, soy maestro de academia bíblica, maestro de escuela dominical, soy pastor. Bueno, hay que hacer esto. Y toco en ensamble, hay que hacer esto. Como si se tratara de hacer cosas, ¿no? El ministerio. Y sí, el primer significado es trabajar. Cuando habla de sírvele. Pero tiene otra connotación. ¿Cuál es? Adoración. Más que hacer cosas, cuando uno las hace, voy a dar una clase y prepararme antes, tengo que entender que mi servicio al Señor es un acto ¿de qué?
de adoración, por encima de todo, por encima de dar una clase e impartir una clase a mis hermanos en la fe. Constituye mi servicio un acto de adoración a mi Dios. Es lo primero que tengo que entender eso. Ay, que tengo que hacer esto porque me dijeron que lo haga. No se trata de hacer por cumplir. Tengo que reeducar mi entendimiento y darme cuenta que Dios busca adoradores. Nuestras vidas no le son ajenas a Dios en nada, en absoluto, ni en lo bueno ni en lo malo. ¿Cuánto más debemos recordar a aquellos que estamos en el pastorado y a aquellos que estaremos en el pastorado también mañana? Porque el pastorado, hermanos, a diferencia de la gestión pública, no se trata de meritocracia. El pastorado se trata de llamado y elección de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y fíjate, el apóstol Pablo argumentó, ¿no? Es que mira, realmente el Señor considera que yo anteriormente todo lo hice por ignorancia, es decir, desconocimiento e incredulidad. No puedo creer en algo que desconozco. Entonces, estos son mis argumentos de defensa, ¿no? Mi justificación. La decisión divina no se basa en los argumentos del hombre, sino en su misericordia. Y es por eso que allí nos dice que su gracia fue más abundante. Que su gracia fue más abundante que nuestro currículum vitae, que nuestra hoja de vida. Que vemos la de Pablo como Saulo, un desastre. Esa gracia que nos perdona, que restaura nuestras vidas, que nos fortalecen y que nos elige. Ahora podemos preguntarnos hasta aquí, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver conmigo, no? Está bien para Pablo, para Timoteo, pero ¿qué tiene que ver con Miraflores? Tiene mucho que ver. Y te lo voy a explicar por qué. Porque recordemos que como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, somos una iglesia local, con autonomía, pero somos parte de una iglesia nacional. La iglesia nacional que es la del Perú, la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Y la alianza como tal tiene reglamentaciones, tiene estatutos, a los cuales nosotros también nos regimos, ¿no? Quiero que veas el cuadro siguiente en pantalla. Hoy, ¿qué fecha estamos? Enero, ¿qué? 25, ¿ciertamente? Ok. Hace ya como varios años ya, por la gracia de Dios fui designado pastor interino. Pastor interino es previo a ser titular oficial luego de asamblea. Pasaron 5 años de interinato y entonces pasamos a la asamblea de elección como titular. Son 5 años, ya pasaron 2 años, quedan 3 años, que son los 3 años que están allí. Luego de esos 5 años pasamos a una nueva asamblea y si le place el Señor seremos ratificados y vienen más años. Pero está aquí el tema. En los siguientes 5 años, si continuamos buscando una continuidad en la gestión de Miraflores, porque la idea es que sean pastores de Miraflores los que son pastores de Miraflores y no pastores de otras iglesias locales que vengan. Entonces, fíjate, en los próximos 5 años, tú ves ahí 4 pastores, ¿verdad? Los 4 pastores nos retiramos, nos jubilamos. ¿Por qué? Porque por estatutos hay un tiempo, un límite. Entonces, 4, cuando estamos retirados, ahí tienen la fecha, porque si no conoces el nombre, está en la foto. Entonces lo vas a identificar plenamente. ¿Qué significa esto? Que necesitamos un recambio pastoral. Entonces tú date cuenta cómo encaja el tema de 1 Timoteo, que es epístola pastoral que tiene que ver incluso con características, requisitos que vamos a estar compartiendo las siguientes semanas. Porque necesitamos justamente ver al futuro como iglesia de Miraflores. Ahora traigo algunos ejemplos, que no se trata de un tema solamente de Miraflores. Yo estoy allí, pastor titular de Miraflores hoy, me retiro. En su tiempo, si Dios permite, me retiro, ¿verdad?
Pero 2 años más o 2 años menos, por la edad también y promoción. ¿Sabes también quién se va? Para que tengan una idea. Pastor Somero del INSE, también se retira. Pastor Luna de Monterrico, también se retira. Pastor Torre de San Borja, también se retira. Pastor Valdivia, San Juan del Gancho, también se retira. Pastor Hidalgo Los Olivos, también se retira. Pastor Mario Pérez, de Coma, también se retira. Y Pastor Vergara, por Uribe, también se retira. ¿Sigo la lista? Fíjate, todos titulares, todos en pleno, todos en mancha. Te das cuenta que no es un tema solamente de Miraflores, es un tema de todo el ET. Y no solo todo el ET, sino toda la Alianza del Perú. Y no solo los titulares, sino también los asistentes, como estás viendo. Y entonces necesitamos ver hacia el mañana, ¿qué cosa? Una renovación, entre otras cosas, también pastoral. No solamente nuevos ministerios, y lo que me cuiden, no. Nuevos ministerios, nuevos pastores para la iglesia del mañana. Y es importante por eso que nosotros estemos desde ya orando por nuestros pastores, que serán nuestros pastores mañana. No significa que no vamos a continuar. Si Dios lo permite y nos permite, podemos compartir de tanto en tanto la palabra, podemos enseñar academia bíblica, tal vez ser guía también de un grupo de matrimonios, lo que el Señor disponga en su oportunidad. Pero es así, es parte de. Ahora, estas fechas, date cuenta, son los límites extremos, porque podríamos retirarnos antes. 3 ejemplos. Wilson Chávez en el INSE, Javier Cortázar en Monterrico, Pastor Chan San Miguel, no llegaron a su edad. Se jubilaron antes. ¿Por qué? Salud. O sea, no es que sea solamente el punto, sino por estado de salud. Tienen que retirarse antes del ministerio. ¿Te das cuenta? Estas son las fechas tope, pero pueden ser antes. El Señor sabe. Entonces tenemos que prepararnos y cuando se dio esto, cuando se dio el interinato, como iglesia de Alianza nos dividimos por regiones y en Lima, que es LED, tenemos una reunión de entre todos los pastores de Lima, generalmente 5 o 6 al año. Nos reunimos para una capacitación. Y yo recuerdo la primera reunión que concurrí luego de haber sido designado como pastor interino, tenían 2 semanas habían pasado. Y cuando voy, es el nuevo pastor de Miraflores, Juan, ¿no? Cuando se dan los cambios a nivel de toda ese Perú, Miraflores fue la primera iglesia que tuvo los cambios. Y entonces, encima una de las iglesias más icónicas de Alianza, tienes un nuevo pastor y ya está. Juan, cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué novedades? Y varios que habían estudiado conmigo en el seminario, y a pastores también allí. Y yo les digo, bueno, estoy pensando en mi retiro. Y cuando yo les digo estoy pensando en mi retiro, algunos de ellos se sonrieron como ustedes y otros se quedan así como estupefactos. O sea, ¿qué estás hablando, no? Acaba de entrar. Tiene 2 semanas. Y es que yo entonces les explico. Cuando yo te digo estoy pensando en mi retiro, es que estoy pensando el tiempo que pase el interinato, pienso que pase el titularato, empiezo que pase la ratificación, jubilado. Yo estoy pensando al fin del 8º año. Y estoy pensando en todo lo que debo hacer bajo mi responsabilidad cuando haya pasado todo y cómo debiera quedar Miraflores bajo la guía del Señor. Porque no puedo pensar, mi meta es ya que me quede interino, me designen titular. Eso es lo de menos, eso lo decía el Señor. Hay responsabilidad y yo voy a tener que dar cuentas por Miraflores. Y tengo que pensar, no en 2 años, hasta que el Señor me lleve y me diga, esto tengo que pensar acá. Hoy, por ejemplo, por si no saben, tenemos todas las actividades de todos los grupos humanos y todos los ministerios hasta diciembre, hasta el teatro de Navidad. Ya tenemos todos los que van a participar en las prédicas de todo el año en los cultos de oración. Ya tenemos todos los que van a participar en los devocionales que sean por audio hasta diciembre también. Ya tenemos, nosotros trabajamos todo el año por adelantado, generalmente en diciembre, y está todo el próximo año. Tal vez ingrese alguna actividad excepcional por allí, si el Señor nos guía a ello. Pero nosotros programamos todo, esa es parte de ADN. Nosotros tenemos todo programado con mucha anticipación. No es algo espontáneo, nada, así trabajamos en orden. Y por eso para mí no es nada nuevo. Cuando yo pienso, cuando acabe el 8º año, esa es la visión.
que hay que todo hacer cambios poquito a poquito, ajustes por aquí y mejoras por acá, para que alerta cuando se entregue la posta pueda decir a mi Señor, he cumplido la tarea. ¿Se dan cuenta? Pero ahí también está, ¿qué cosa? La renovación pastoral. Y es necesario, hermanos amados, que ustedes que vienen a Miraflores puedan orar también por los quienes serán los futuros pastores en Miraflores. Porque ya saben, o sea, de aquí a 8 años nos fuimos, ¿cuánto? Si Dios quiere, 4. Y necesitamos nuevos pastores. Y entonces estamos orando, estamos conversando, estamos preparando. Y el Señor se encarga de preparar porque también hay ciertos requisitos que exige la denominación, ¿no? Entonces, a eso vamos. Nos ganó el tiempo, vamos a ver el segundo punto, la razón de estar en el ministerio. ¿Cuál es otra razón para estar en el ministerio? Dice Pablo aquí, hay más, pero dice aquí, para predicar la salvación que viene de Dios. Para predicar la salvación. Recordemos, hay una diversidad de énfasis, una diversidad de temas, una diversidad de ministerios. Perfecto. Pero hay algo que el pastor particularmente no tiene que soslayar y tiene que ser su punto uno. Que está llamado aquí, en primer lugar, a darse cuenta que su primera misión es predicar la salvación que viene de Dios. Fíjate el cuadro siguiente, que resume el verso 15 al 17. Dice allí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que era de los cuales soy primero, dice Pablo, él, pecador. Pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. ¿De creer en qué? En que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabido sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Hay una doble precisión en esta sección que es necesario remarcar, así sea rápidamente por el tiempo. Pablo reafirma que en torno a esta palabra fiel, Cristo Jesús vino ¿a qué? A salvar a los pecadores. A eso vino. O sea, es textual, o sea, no hay ningún agregado. A eso vino. El objetivo central de Jesús con su venida es ese. No hace distingo de la condición personal del ser humano. Habla de esa universalidad individual que vino justamente ¿por quién? Por los pecadores. Bueno, ¿quiénes son pecadores? Todos, ¿verdad? ¿O hay alguno que no en el mundo? Todos. O los predestinados solamente los que no son, no sé, ¿no? Todos, vino por todos porque todos somos pecadores. Y entonces, justamente porque todos somos pecadores, ¿qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por algunos no, por todos pues. Por todos. Esa palabra tiene que ser dada al alcance de todos, porque todos somos pecadores y porque por ellos, por todos los pecadores, vino Jesús. Y entonces, ¿para quién se aplica la salvación? Aquí está la excepción. Aplicable a quienes creyesen, porque son salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? En la obra de redención de Cristo Jesús. Y entonces ellos, los que creen, obtienen la vida eterna. ¿A quién predicaba Juan el Bautista? ¿A quién predicaba Jesús? ¿Eran pecadores? Claro. Por eso le decían arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y conviértanse. Reconozcan su condición, den marcha atrás y vuélvanse a Dios. O sea, hay un reconocimiento de la parte del hombre de su condición y tiene que dar un giro a esa situación y volverse sus caminos hacia Dios. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Otra vez como en la introducción, pocas veces, Dios como Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad, porque no conocen todos la verdad. Entonces, hay que exponerles el Evangelio para que conozcan. Acuérdate de Pablo que dijo, yo lo hice por ignorancia, desconocimiento, incredulidad, porque no tenían que creer, porque no conocía. Yo puedo creer si conozco, y la única manera de conocer es que me expongan para yo aprender y conocer. Y de que vengan al conocimiento
de la verdad. Porque conociendo, entonces yo puedo, ¿qué cosa? Creer, pues. Puedo creer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si no conozco de lo que se habla de la salvación, ¿cómo creer en ello? No puedo creer si no conozco. Necesito conocer para yo poder creer. Y esa es la otra razón por la cual Pablo está en el ministerio. Pero no solamente es Pablo, ¿verdad? Es una tarea también de todos nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 10, con esto acabo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? Porque es una sucesión. O sea, no hay manera que la gente crea en lo que no ha escuchado. Y no hay manera que escuche si nadie le predique. Y si nadie le predica, no conoce. Y si no conoce, ¿cómo va a creer? Es así. Entonces, la iglesia justamente es la llamada ¿a qué? A compartir el evangelio, buenas nuevas, al mundo que no conoce. Para que no siga en ignorancia e incredulidad, para citar la misma palabra de Pablo. Porque necesita conocer, ser expuesto al evangelio para poder ¿qué? Creer. Este es un tema que nos compete a todos. ¿A quién le compete llevar el evangelio al mundo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A nosotros? Muy bien. Voy a pedirles algo que no acostumbro, pero por un caso de pedagogía únicamente. Voy a repetir la pregunta, pero quiero que digan yo. ¿Ya? A, o a mí, ¿ya? A mí. ¿A quién le compete llevar el evangelio al mundo? Es. Porque cuando decimos todo a nosotros, ¿sabes qué me suena? ¿Tú has leído Fuente Ovejuna? Todos a una y no hay ninguno, ¿no? Porque todos eran culpables, pero ninguno era culpable, ninguno llegó a juicio, ninguno fue condenado. Entonces cuando decimos, somos a todos, nadie más se fue. Pero cuando tú te das cuenta que me corresponde a mí, es distinto. Ya tú te das cuenta de que te corresponde a ti. A mí también, al pastor también, a Pablo también. Pero también te corresponde a ti. Y es por eso que yo te animo, hermano, a que tú puedas pedirle a Dios que te abra puertas y puedas compartir con aquellos que aún no han escuchado realmente el Evangelio. Termino con este versículo en Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había a ti y a mí. Amén. Te invito a cerrar tus ojos un instante. Vamos a orar. Allí en tu sitio te animo a que tú puedas orar y viendo lo que hemos compartido, tú puedas decirle, Señor, gracias por los pastores que hay aquí, pero te rogamos por los pastores de mañana para tu iglesia en Miraflores. Gracias por las decisiones que los que hoy, ayer y hoy estuvieron, tomaron decisiones y repercutieron en sus familias. Pero te pedimos por lo de mañana, porque van a ser los pastores que tú elijas. Que no elijamos nosotros los hombres, que tú elijas. Dale discernimiento, inteligencia espiritual, como tú para los pastores, para que puedan tomar correctas decisiones. Guíanos a todos como congregación para que podamos reconocerlos en su oportunidad. Prepara a aquellos que están en camino, que tú has elegido, para que en su momento puedan también formar parte del equipo. Señor, es tu iglesia, es tu amada iglesia en Miraflores, es la iglesia que tú fundaste aquí con propósitos eternos. Y yo te animo que ores hoy por ellos, por los que estamos aquí, por los que vendremos también. Demos gracias también por los que estuvieron aquí. Pues te animo también ahora que ores por tus vecinos, por tu familia, tal vez por tus padres, por tus hijos que no son creyentes, para que con tu testimonio de vida y luego con tus palabras puedas también compartir el Evangelio con tus compañeros de trabajo, de estudio. Ellos necesitan conocer de su necesidad de salvación de Dios.
Y déjame decirte que tú eres la persona encargada de llevarles ese mensaje de las buenas nuevas. Y dile, Señor, Señor, dame la oportunidad. Abre puertas que nadie pueda cerrar. Dame de nuevo inteligencia, discernimiento. Dame tu palabra para poder compartir con otros. Dame valentía. Guíame a buscar a hombres y mujeres que no te conocen, que están cerca de mí, para compartir tu salvación. Allí sigue en oración un instante.